Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión del curso de etimologías. Hoy día vamos a revisar los étimos griegos y latinos con la letra F. Entonces, muchachos, acompáñenme a esta revisión. A ver, bien, vamos a empezar con el primero. ¿Ya? El primero, muchachos, con la letra F es, ahí está, fabla o fascia. El más usado, muchachos, es fascia. O fabla también, como vamos a ver más adelante, ¿no? Fascia o fabla, muchachos, significa hablar. Ya, hablar. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, fascia es hablar. Por ejemplo, si un niño o una persona cualquiera tiene dificultad en hablar, eso, muchachos, se denomina disfasia. Disfasia. Y cuando no puede, generalmente eso sea, por ejemplo, en personas que sufren un derrame cerebral, no puede hablar, no puede iniciar una conversación, eso se denomina, muchachos, no se olviden, afasia. A es ausencia, fascia, hablar. Afasia, ausencia o incapacidad para hablar. Disfasia, alteración en la expresión, alteración para poder hablar. ¿Qué significará, muchachos? Inefable, ¿ya? Inefable. Vamos a ver. Recuerden que fascia o fabla significan hablar. Inefable, muchachos, viene, primero tiene un prefijo in, que es una negación. In es una negación. Acá hay una contracción de ex con un interfijo ex también. Y fable de hablar. Entonces, ¿qué significa inefable? Inefable significa, acá está la definición, algo tan increíble que no puede ser expresado con palabras, algo que no se puede hablar, algo que no se puede decir. Tu belleza es inefable. ¿Qué significa, muchachos, eso? Que es, digamos, tan sorprendente que no hay palabras para poder decirlo. No se puede expresar con palabras. No significa eso que en sí te quedas mudo, ¿no? No tanto así, sino que no hay palabras para escribir. No lo puedes expresar exactamente con palabras. Ya, muchachos, entonces eso sería inefable. Inefable. Más, profesor, más ejemplos con fabla o con fascia. ¿Quién no ha escuchado, muchachos, quién ha escuchado jóvenes hablar sobre las fábulas en estas épocas de escuela, ¿no? La fábula del conejito y la tortuga, por ejemplo, ¿no? Del zorro y las uvas. Profesor, fábula, ¿qué significa fábula? Fábula viene de fabla, justamente, ¿no? Fabla, muchachos, regresemos acá, jóvenes. Fabla. ¿Y fabla qué significa? Si ustedes van al diccionario etimológico, fabla significa charla o conversación. Fabla deriva a fábula, que significa charla, conversación. Una fábula es una charla, es una conversación. Una fábula, voy a repetir, es una charla, es una conversación sobre algún tema, sobre alguna historia en particular. Ahora bien, si vamos al diccionario del significado ya semántico, ¿qué es una fábula? Una fábula es una narración en verso o en prosa, donde las figuras inanimadas toman vida, hablan, y también los animales no humanos. Entonces ya eso es el significado ya más amplio, ¿no? Una fábula donde los animales hablan, las piedras hablan, el árbol habla, etcétera, ¿no? Pero en general, el origen de la palabra fábula viene de fabla, que significa charlar, conversar. No se olviden, ¿eh? Inefable, algo que no se puede hablar, no se puede expresar con nuestras palabras. Bien, muchachos, jovencitos, continuemos. Este sí es facilito, ¿eh? Facial, fascia. Voy a untarme una crema facial. Facial, cara. Me coloco un antifaz, ¿recuerdan? ¿No? Antifaz, adelante o por delante de la cara. Todo lo que es facial se refiere a cara, rostro. Músculos de la mímica facial, músculos para mover la cara. Bien, vamos a ver unos ejemplos de muchachos. ¿Qué significará? Pregunta, ¿qué significará? A ver acá, polifacético. Poli, muchos, facéticos, cara. Muchas caras. Podría ser por etimología, pero polifacético significa personas que hacen muchos roles, que cumplen muchos roles. Vamos a ver qué observan acá, jóvenes. En este lado, en el lado, como ustedes están mirando la pantalla, en el lado derecho, vemos una persona, a una señora, que tiene surcos faciales. Este se llama el surco nasogeniano.
¿ya? Sin ningún problema. Y para este lado, al lado izquierdo, vemos que se ha borrado los surcos de la hemicara derecha. De la hemicara derecha. Ven ustedes cómo no se forma claramente el surco. El párpado está más elevado a comparación de los otros párpados. Entonces, esta señora tiene una parálisis facial. La mitad de su cara se ha paralizado. Recordemos, muchachos, cuál es el étimo que usamos nosotros para parálisis. Parálisis. Parálisis, no se olviden, jóvenes, es plejía. Plejía. Parálisis. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, se paraliza la mitad de mi cuerpo? ¿Cómo se llama eso? Hemiplegia. Se paraliza la mitad de la cara. O se paraliza, en este caso, la cara. Facioplegia. Acá debe ser hemifacioplegia, ¿no? Porque es la mitad nada más. Pero por lo menos la idea general está adecuada, porque habla de facioplegia, que es parálisis de la cara. En este caso, de una parte de la cara. Entonces, facial, faceta, se refiere a cara. Y por ejemplo, cuando estudiamos nosotros en anatomía, vemos que los huesos tienen diferentes caras o facetas. Miren, por citar un ejemplo acá, esta vértebra, ¿ven o no? Esta vértebra es una vértebra del tórax, tiene cuerpo. ¿Qué son estas, profesor? Son caras, carillas o facetas. ¿Ven o no? Miren, facetas para unirse con las costillas. Por eso, cuando ustedes estudien la columna vertebral, van a revisar facetas para unirse, miren, con las costillas. Más facetas o caras, más facetas o caras, más facetas o caras. Ya saben entonces, jóvenes, a qué se refiere cuando hablamos con estos términos. Continuamos, muchachos, continuamos. Nadie nos para, seguimos aprendiendo cada vez más y más. Bien, vamos al étimo 3, facere o factum. Entonces, muchachos, no olvidar, facere o factum significa hacer. Profesor, pero no se parece mucho facere, factum, hacer. Lo que pasa es que, jóvenes, deben recordar ustedes que los idiomas sufren evolución con el tiempo. Vamos a ver un ejemplo muy puntual para que tengan una idea más o menos cómo es esa evolución. Miren, facere fue el étimo original, que sufrió un cambio de fonema. Y en algunas regiones, en lugar de decir facere, porque no usaban la F, decían acere. Entonces, por cambio de fonema, facere pasó a acere. Acere, acere. Y luego, acere pasó a hacer. Hacer es un apócope de acere. Acere pasó a hacer. Pero ¿qué significa apócope? Apo es lejos. Apo y lejos. Cope significa separar, cortar, escindir. Cope. Entonces significa, apócope significa separar algo lejano. O sea, esta E lo eliminamos y no queda hacer. Entonces, para que vean ustedes cómo hacer viene de facere. Factum también es una raíz ligada. Por eso no olviden, muchachos, facere deriva finalmente en hacer. Ahora, este curso de etimologías, como les expliqué en las primeras sesiones, no busca ir a los orígenes, porque eso ya es para los lingüistas, ¿no? Y eso es más complicado porque hay que ir a las raíces iniciales. Inclusive también hay algunas que son, además de griegas y latinas, de origen francés, de origen árabe, de origen alemán. Hay varias, ¿no? Entonces, no es tanto esa idea porque eso no pregunta en el examen de admisión. Lo que queremos nosotros, muchachos, siempre es la parte aplicativa, para que nos va a servir en el estudio de cada uno de los cursos y en los exámenes de admisión. Entonces, bien, vamos a ver unos ejemplos. Profesor, ¿qué significa benefactor? Benefactor. Bene viene de bien, bien. Factor, factum. Hacer. ¿Ya? Hacer. Hacer. Entonces, ¿qué va a significar, muchachos, benefactor? Aquel que hace el bien al prójimo. Aquel que hace el bien. Hace bien. Factor, fábrica, manufactura. Manufactura, hacer con las manos. Benefactor es aquel que hace el bien a las personas. Por ejemplo, un árabe que vino, regaló una casa, regaló dinero, víveres. Benefactor. Ese es benefactor, muchachos. Ya saben ustedes qué significa entonces factor, facere. Bien, continuamos, jóvenes. Factotum, este facilito. Factotum, totum. Totum es todo. Totum es todo. Esto es referencia a los todistas, a los que hacen de todo. Factotum, entonces significa
no se olviden, facere es hacer. Aquel que hace de todo. Hace de todo. Hace de carpintero, hace de electricista, hace de gasfitero, de oficinista, de receptor, de todo. Factotum. Bien. ¿Qué más ustedes deben haber escuchado de repente en las noticias, haber visto los periódicos con respecto a facere o a factum? Facere o factum. ¿Alguna vez de repente, jóvenes, ustedes han escuchado o han leído en el internet, en las noticias, esta palabrita de facto? Es un gobierno de facto. O de repente poder fáctico. Facto viene de hacer. Facto viene de hacer. Hacer o de hecho. Voy a dar un ejemplo acá para que vean la diferencia entre de facto y de jure. Jure viene de leyes, jurisprudencia, jurídico, leyes. Lo contrario de facto. Facto, hacer. De hecho. De leyes y de hecho. Por ejemplo, dice, miren, de manera formal, internacionalmente, se reconoce al régimen de la República de Chipre, acá está la República de Chipre, como el único estado soberano de la isla homónima, ubicada en el mar Mediterráneo. O sea, se reconoce desde el punto de vista internacional y de manera formal que esta isla le pertenece a toda la República de Chipre. Eso es legal. Eso es de jure. Pero sin embargo, dice, en la práctica, el régimen de la República de Chipre mantiene en su poder solamente los 2/3 de la isla homónima. O sea, solo esto de acá, en la práctica, solo gobierna sobre estos dos. ¿Por qué? Porque el resto está bajo dominio del régimen del Estado no reconocido de la República Turca del Norte de Chipre. O sea, en la práctica, esta zona no le pertenece a la República de Chipre. Y cuando decimos algo que es en la práctica, o de hecho, eso se denomina de facto. Otro ejemplo. Un matrimonio. Un matrimonio es algo legítimo, algo formal, de jure. Y una convivencia es algo de hecho. O sea, es algo, digamos, que existe en la práctica. Y se usa para eso justamente este vocablo de facto. Por ejemplo, ¿qué es un gobierno de facto? De facto, y regresamos acá por si se hayan perdido un poco. Facto o facto significa hacer. Un gobierno de facto es un gobierno de hecho. Es un gobierno que está en esos momentos, va a redundancia, gobernando, pero no ha sido elegido por el pueblo ni por ninguna constitución. O sea, mejor dicho, es un gobierno que ejerce en la realidad, en los hechos, pero no reconocido. Por ejemplo, un golpe de Estado. Eso significa de facto. Otro ejemplo más para revisar este tema interesante. Según he escuchado esto, como le dije hace rato, poder fáctico. A ver. Le doy un ejemplo, ¿ya? Le doy un ejemplo. ¿Quién elige, muchachos, al presidente de la República? ¿Quién elige a los congresistas? Todos ustedes seguro van a decir, lo elige el pueblo, lo elegimos nosotros. Por la Constitución, por la democracia, lo elegimos nosotros. Eso es desde el punto de vista legal. Entonces, el presidente que elegimos y los congresistas prácticamente son elegidos, digamos, por Constitución y son legítimos. Pero en el fondo, no lo elegimos nosotros. Existen otros poderes que hacen que nosotros lo elijamos por ellos. Y uno de esos poderes es justamente el famoso cuarto poder, que son los medios de comunicación. ¿Cómo te enteras, muchacho, de que tal político es corrupto? ¿Cómo te enteras de que tales personajes están involucrados en mafias, en robos y no son aptos para ejercer un cargo público? ¿Cómo te enteras? Te enteras por los periódicos, por internet, por la televisión, te enteras por los medios de comunicación. Entonces, tú sueles votar por tal o cual candidato porque no lo conoces en persona, sino lo conoces a través de los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que te informan si esa persona, ese candidato es apto o no es apto. Pero tú, ¿cómo sabes que los medios de comunicación te dicen la verdad? De repente te están engañando. De repente te están alabando al candidato que no debe ser y el candidato idóneo le están sacando mentiras. Entonces, se dice que en realidad, y eso es la verdad, aunque no lo crean, en realidad quien elige a los presidentes y quien elige a los congresistas no es el pueblo,
El pueblo tiene el poder. El pueblo, digamos, a través de la Constitución. Sino quien elige son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, mediante las campañas fuertes, son los que concientizan a la gente para que vote por tal o cual candidato. Historias ha habido muchas en el gobierno de Fujimori, los diarios Expreso, muchos diarios los diarios Chicha, que se dedicaban a alabar su gobierno y no a publicar las cosas que sucedían detrás de él. Entonces, en realidad, en el fondo, ¿quién ejerce el poder? ¿Quién ejerce el poder? El poder lo ejerce, en resumen, los medios de comunicación. Y eso se llama poder de hecho, porque en los hechos, en la realidad, ellos ejercen el poder y por eso se llama poder fáctico. Pero nadie lo eligió, nadie en la Constitución, no dice en un artículo que son los medios de comunicación los que tienen que elegir a los presidentes, pero en la práctica lo hacen, en los hechos lo hacen. Por eso se dice que ellos tienen el poder fáctico, porque es un poder que no es legítimo, nadie los eligió, pero en realidad en el día a día lo hacen ellos. A eso se refiere con fáctico. Yo un ejemplo más que con esto cerramos, ¿no? En tu casa, por ejemplo, ¿quién manda? Manda el papá. Ya, pero ese es en la teoría, o ese es, digamos, por decirlo así, entre comillas, en la Constitución de la casa. Pero en los hechos, ¿quién finalmente es la que manda? ¿La mamá o no? Porque la mamá de forma directa o indirecta condiciona al papá. Y papá suelta por ahí y al final doblega. Conclusión, la mamá tiene el poder fáctico. Aparentemente el papá, entre comillas, es el jefe del hogar, pero la mamá es la que ejerce el poder de hecho. Ya entonces, muchachos, hemos hablado varios ejemplos sobre factum, fáctico, facere. Continuamos. Este es facilito, ya lo hemos visto muchas veces. Fago o boro. Fago es comer, tragar. Boro también es lo mismo, ¿no? Comer o tragar. Por ejemplo, ¿qué significa, profesor? Este pajarito, esta ave es ictiófaga. Este animal es ictiófago. ¿Qué significa, profesor? Ictio, pez. Fago, comer. ¿Qué es un ictiófago? Aquel animal que come peces. El oso también es ictiófago. Bueno, es carnívoro en general que puede comer peces u otros animales, ¿no? Pero en este caso estamos viendo a un animal ictiófago, ¿ya? Ictiófago. ¿Qué pasa, jóvenes, cuando yo tengo dificultad para tragar? Me duele. Siento que algo me raspa. Eso se llama dificultad para tragar. Y el prefijo que significa dificultad es dis. Y eso entonces, muchachos, significa disfagia. Disfagia. Igual que hace rato vimos disfasia. Afasia es no poder hablar. Disfasia es alteración en el habla. Disfasia. Disfagia con G es la alteración al deglutir o al tragar. No se olviden, dis es alteración, muchachos. Cuando se estudia la biología, por ejemplo, vamos a ver, esta es una célula. Y la célula también come, jóvenes, también come. ¿Cómo se denomina el proceso mediante el cual la célula come? Fago. ¿Fago qué es, profesor? Comer. Fago. Cito, profesor, ¿qué significa cito? Célula. Y osis es condición. Osis tiene dos acepciones. Es un sufijo. Significa condición o significa también enfermedad o patología, dependiendo del contexto. En este caso significa condición. Luego vamos a ver más adelante sufijos osis. Fagocitosis es el fenómeno por el cual la célula come, engulle, endocita partículas del exterior. Bacterias, virus, gotas de aceite, detritos, etc. Eso entonces es, muchachos, fagocitosis. Continuamos con la letra F. Este es uno de los más conocidos. Imagino que lo debes también tú conocer. Vamos por más. Falo. Falo. Seguro que sí lo he escuchado, ¿no? Falo. Profesor, ¿qué cosa significa falocracia? Falocracia. A ver, primero falo, nos olvidamos, significa pene. Falo es pene. Pero también falo puede significar macho, varón. ¿Ya? Falo, pene, o también designa al que tiene pene. Obviamente el varón, el macho, ¿no? Entonces, miren, falocracia, kratos o cracia, significa, ustedes saben muy bien, gobierno, ¿no? Quien tiene la autoridad, gobierno. Entonces, falocracia no va a ser el gobierno de los penes, ¿no? No va a gobernar los penes. Entonces, hay que darle un significado. Falocracia va a significar, entonces, el gobierno de los hombres. El gobierno de los machos. Entonces, la falocracia viene a ser
en una condición donde los hombres se creen superiores a las mujeres y las mujeres solamente obedecen. Eso, muchachos, sería la falocracia. ¿Tiene sinónimo relativo? Sí, muchos que ustedes ya van a indagar. Bien, continuamos con otro ejemplo. Falectomía. Profesor, ¿qué significa falectomía? Recordad, muchachos, lo siguiente. Tomos o tomía significa corte. Corte. Ek significa fuera. Entonces, profesor, ¿qué significa falectomía? Cortar y sacar el pene. Sinónimo, extirpar. Eso tú lo sabes ya, ¿no? Si yo dijera solamente falotomía, sería cortar el pene. Pero si hablo de falectomía, significa cortar y sacar, extirpar. Hubo un caso, bueno, tal vez más, de una señora que cortó el pene a su esposo por infidelidad. Vino su esposo en la noche, la mujer la esperó toda bañadita, talqueadita, empezó la situación, y cuando el pene estaba erecto, el esposo saca un cuchillo debajo de la cama y de uno solo pene cercenado. Eso es falectomía. Ya, muchachos, sí, cuidado, por favor, a tomar precauciones y a revisar los colchones antes de dormir. Bien, continuamos entonces. Miren, este honguito que ustedes ven acá, este honguito, los zoólogos, los botánicos, los taxónomos, ya los taxónomos tuvieron que ponerle un nombre, ¿no? Cuando está creciendo este honguito, miren, ustedes se dan cuenta cuando está creciendo, tiene un sombrerito, esta parte se llama sombrero o basidiocarpo. Este sombrerito tiene forma de un pene, ¿o no? Profesor, ¿por qué chiquito? No, por la cabecita, ¿no? Tiene forma de un pene. Ya, más adelante no, pero tiene forma de pene. Entonces, ¿qué nombre le pusieron, profesor, a esos hongos? Los biólogos, taxónomos, le pusieron Amanita phalloides. PH se lee phalloides. Amanita phalloides, que por si acaso, mucho cuidado, que es un hongo venenoso, mortal, ¿eh? Así que, por favor, lejos de esos hongos. Cualquier cosa que tenga esa forma, alejarse de inmediato. ¿Qué significa, profesor, phalloides? Falo, pene, oides, parecido a. Es un hongo parecido a un pene. Eso significa, muchachos, phalloides. Bien, continuamos. Fanero. Atención. Fanero significa algo visible. Fanero, algo visible. Atención, ¿ah? Vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Miren, en los animales existe algo visible por fuera o por encima de la piel, algo visible. Y eso visible por encima de la piel se denomina faneras. Faneras. Por ejemplo, el pelo. ¿Acaso, digamos, en este animalito, ustedes ven acaso, muchachos, su piel? No, ¿qué ven? El pelo. El pelo es una fanera, entonces. ¿Acaso en esa ave del centro ustedes ven la piel? No, ¿qué ven? Las plumas. Las plumas son faneras. ¿En ese reptil acaso ustedes ven su piel? No, ¿qué ven? Las escamas. Las escamas son faneras. Las garras, los picos, los cuernos, las uñas son faneras. Lo que pasa es que en nosotros ya el pelo se ha reducido solamente arriba y algunas zonas especiales. Y las uñas son más chiquitas, no son tan visibles. Pero en otras especies las garras, las pezuñas son muy visibles y notorias, y el pelo está en todo el cuerpo. Entonces, las faneras son las partes visibles de nuestra piel. ¿Por qué? Porque son formadas por la célula de la piel. Uñas, cabellos son formadas por la célula de la piel, no se olviden, muchachos. ¿Qué creen que será, a ver, jovencitos? Un faneróptero, facilito, ya hemos visto muchos términos parecidos. O sea, un faneróptero. Fanero, visible. Tero, ¿recuerdan o no? Tero, ¿qué significa? Tero, alas, muy bien. Un faneróptero será un insecto que tiene alas visibles. ¿Por qué, muchachos? Porque hay algunos insectos ápteros. Ápteros significa sin alas. Más que sin alas, tienen las alas atrofiadas que no se ven. Pero esto, los que tienen unas alas muy, muy notorias y visibles, se denominan, no olvidar, fanerópteros. Fanero visible, fanero notorio visible. Fanerocarpo, a ver, ayúdame con esto. Fanerocarpo. Carpo, ¿qué cosa viene a ser? ¿Se acuerdan o no? Carpo, muchachos, es fruto. Fanerocarpo es un vegetal cuyos frutos son visibles, mejor dicho, es decir, no por etimología, ¿no? Con frutos visibles. Fanerocarpo es un vegetal, en otras palabras, que simplemente desarrolla frutos. Desarrolla frutos. No todas las plantas, muchachos, no se olviden, no todas las plantas tienen el privilegio de desarrollar frutos. Los helechos, los musgos no desarrollan frutos. Los pinos no desarrollan frutos. Aquellos que desarrollan frutos y por lo tanto son visibles se denominan vegetales fanerocarpos o plantas fanerocarpas. Ayúdenme acá a ver.
¿Qué significa, profesor, fanerógama? Fanerógama. Una planta fanerógama es aquella que, atención acá, veamos, mira, fíjate el dibujito. Fanero es visible. Muy bien, fanero es visible. Gama o gamo, hazme recordar, gamo o gama significa reproducción. ¿Ya? Reproducción. Pero en este contexto de los vegetales, gama significa órgano de la reproducción. En este contexto, órgano de la reproducción. Y saben, muchachos, señoritas, señores, ¿saben ustedes cuál es el órgano de la reproducción en los vegetales? El órgano de la reproducción en los vegetales es la flor. La flor es el órgano que permite a las plantas superiores reproducirse. Entonces, cuando yo digo una planta, hablo de una planta fanerógama, fanerógama, es aquella planta que tiene flores visibles, o mejor dicho, que tiene flores. ¿Y cómo creen que se llaman, muchachos, las plantas que no tienen flores visibles? Y ahí viene justamente lo opuesto, a ver. Son las plantas criptógamas. Criptógamas. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entonces, entre criptógamas y fanerógamas? Miren, son opuestos, ¿ah? Fanerógamas son palabras opuestas, totalmente. Cripto significa, si ustedes recuerdan, oculto. Fanero es todo lo contrario, es visible, significa algo visible. Entonces, ¿qué cosa? Flor. Estas plantitas tienen una flor visible y estas, y por acá las hojitas, así las hojitas, y estas plantitas no tienen una flor visible. A ver, un ejemplo, profesor, de criptógamas. Los pinos. Los pinos no tienen flores. Los rosales sí tienen flores. Son entonces fanerógamas. Ya, los pinos son criptógamas. Ya estamos, muchachos, miren, es importante porque cuando ustedes estudien ya los temas en particular, tienen que ir deduciendo por los étimos que estamos aprendiendo. 7. Fasto. Fasto, fiesta, miren, ahí no se parece, ¿no? Fasto, fiesta. Fasto, fiesta. Son palabras más o menos ahí relacionadas, ¿no? Fiesta, felicidad. Hay personajes también en diferentes obras. Fausto, un personaje exitoso, etcétera, ¿no? Ya. Fasto, fiesta. Profesor, ¿de dónde viene este étimo fasto? En la antigua Roma, a los días donde se podía salir a hacer comercio, o sea, los días donde uno podía ir a los mercados, a vender, los días donde se aplicaban las leyes, por lo tanto había diferentes tipos de actividades en el pueblo, eran denominados los días fastuosos o los días fastos. Y los días en que no podía haber comercio, no se aplicaba la ley, eran los días no fastuosos o los días no fastos, llamados también días nefastos. Nefastos. Y cuando alguien moría, alguien importante moría, o cuando había algo malo que sucedía en el pueblo, igual, ese día no habrían los comercios, no habría negocios, y también era catalogado como día nefasto. Pero pasó el tiempo y finalmente se quedó solamente esa partecita nada más. Y hoy día decimos que la palabra nefasto significa algo así, algo malo, algo triste, digamos, algo que ocurrió una desgracia. Pero eso ya ha quedado en la actualidad, porque antes no se llamaba así exactamente con ese significado, ¿no? Entonces, este ne significa negación. Nefasto va a significar fasto, alegría. Lo contrario sería tristeza y otros sinónimos derivados, ¿no? Nefasto. Bien, también podemos aplicarlo, por ejemplo, en infausto. In es una negación. Fausto, alegre, alegría. Infausto también entonces significaría tristeza, desgracia, etcétera, ¿no? Seguimos, muchachos, seguimos con algunos étimos. Febris o piros. Acá vamos a analizar más con febris porque estamos en la letra F. Febris significa fiebre, calentura, fuego. Piros es más fuego. Febris es fiebre, calentura. Febril relacionado a la fiebre, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos.
te toma la temperatura 38.75, estás con fiebre. ¿Ya? Estás con fiebre. Entonces es bueno que te tomes un antifebril. Profesor, ¿qué significa antifebril? Anti es contra. Algo que va en contra de la fiebre. Por ejemplo, el famoso paracetamol, ibuprofeno, son antifebriles. Bien, este ejemplo está facilito. Profesor, ¿qué significa febrífugo? Febrífugo. Fugo, su nombre lo indica, fugo significa algo que se dirige hacia afuera. Se dirige hacia afuera. Hacia afuera. Fugo. Porque también, si ustedes recuerdan, hay... ¿se acuerdan? Centrípeto y centrífugo. Centrípeto se dirige hacia el centro, hacia adentro, hacia el centro. Centrífugo del centro hacia afuera. Entonces, febrífugo, de fugar, algo hacia afuera. Entonces, ¿qué significa febrífugo? Algo que hace que tu calentura salga, se vaya hacia afuera. Tu calentura se va hacia afuera. Por ejemplo, un buen baño con agua, no fría, sino tibia. Si tú estás con fiebre, un buen baño con agua tibia. O también paños de agua tibia que te limpien todo el cuerpo, o con agua y alcohol. Son buenos febrífugos porque hacen que la fiebre fugue, en otras palabras, la fiebre vuele. Esos son febrífugos específicamente, son buenos febrífugos. Febrícula, el niño está, supongamos que está con mucha calentura y tú le tomas la temperatura 37.9, no llega a 38, como que es una fiebre recién, como que entre fiebre y normal. Y se usa muchas veces esta palabra febrícula. Profesor, ¿qué significa el sufijo cula? ¿Se acuerdan, muchachos? Oculo es un diminutivo. Es un diminutivo. Febrícula significará entonces, jóvenes, una fiebre pequeña. O sea, una fiebre no tan fuerte que digamos, ¿no? Que recién está todavía como que queriendo aparecer, como que queriendo ser fiebre y aún está entre ser o no ser. Continuamos, muchachos, a ver, continuamos. Fer. ¿Viene de fierro o hierro? Fierro o hierro. Muy bien, por ejemplo, ¿qué cosa significa, muchachos, un ferrocarril? Ferrocarril. Ferro, ya dijimos, es hierro. O fierro simplemente, ¿no? Hierro o fierro. Carril significa carril. Es una vía. Entonces, ¿qué será, profesor? Un ferrocarril es una vía por donde transita algo que tiene fierro o hierro. En ese caso, ese vehículo tiene fierro o hierro. Ese es un ferrocarril. Y también vienen palabritas derivadas como, por ejemplo, ferretería. Igual, ferro viene de hierro. Sufijo ería, como por ejemplo librería, como por ejemplo carpintería, tienda o lugar de almacén. Tienda o lugar de almacén. Ferretería es entonces una tienda o lugar de almacén donde se guardan cosas de fierro o hierro. El hierro, recuerden, muchachos, es importante para nuestros glóbulos rojos. Si no hay hierro, nuestros glóbulos rojos se vuelven pálidos y no transportan adecuadamente el oxígeno a los tejidos. Entonces, si una persona no consume hierro en la alimentación, va a sufrir finalmente de anemia ferropénica. Profesor, ¿qué significa anemia ferropénica? Ferro viene de hierro, no se olviden, esto ya conocido, hierro. Penia, pénica o penia significa, muchachos, no se olviden, disminución, disminución. Entonces, a ver, ¿qué será anemia ferropénica? Anemia por disminución en la falta de hierro. Disminución porque la persona no ha consumido una buena cantidad de hierro. Esa es anemia ferropénica. Fibra, te facilito, fibra. Fibra es filamento, algo delgado. Fibra, como hilos gruesitos, esa es fibra, ¿no? Fibromialgia. Fibromialgia. Algia es un dolor del tejido muscular mío y del tejido fibroso. Voy a repetir acá mejor. Algia, dolor. Es un dolor mío del músculo y fibro del tejido fibroso. Profesor, ¿y quién es el tejido fibroso? Los tendones, muchachos, los ligamentos. Todo músculo tiene tendones o ligamentos. Entonces, no solamente te duele el músculo como una contractura, también te duele
las partes de donde el músculo se inserta a los huesos, que se llaman esos tendones. Por eso le llaman fibromialgia. Vamos a ver, jóvenes, más ejemplos. ¿Qué es, profesor, una fibrosis pulmonar? ¿Han escuchado alguna vez o no? Fibrosis pulmonar. Profesor, mi abuelito murió de fibrosis pulmonar. Fibras, osis es condición o patología. Una fibrosis pulmonar, para que más o menos tengan idea, muchachos, es una condición donde el pulmón se llena de muchas fibras, como hilos. Imagínense, lleno de hilos, que hacen que finalmente no haya intercambio de gases, que los alvéolos pulmonares no puedan difundir el oxígeno. Y, profesor, ¿por qué se forman esas fibras? Una de las causas es el excesivo consumo de cigarrillos. Hace que se llene de fibras los pulmones. Eso se llama fibrosis pulmonar y esa es una enfermedad irreversible. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver el 11, que es FICO. Este es uno muy conocido, muchachos. FICO con C es diferente a fito con T. FICO significa, jóvenes, algas. FICO es algas. Profesor, ¿qué es la ficología? Logos, estudio tratado, es la ciencia que estudia las algas. Tenemos ahí en la imagen algas marinas. El ficólogo es el experto estudiando las algas marinas. Profesor, ¿qué son los ficomicetos? Los ficomicetos, fico es algas. Micetos, ¿se recuerdan? Miceto o micotas. Miceto, micotas son hongos. Entonces, ¿qué son, profesor? Los ficomicetos son hongos algales. Hongos que tienen cierto parecido a las algas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen celulosa en su pared celular. Porque algunos de ellos se reproducen aún de una forma muy parecida a las algas en el agua. Entonces, le pusieron los hongos ficomicetos. Ficomicetos. Dentro de estos ficomicetos están los zigomicetos y los oomicetos. Ya eso es estudio de la biología. Continuamos, muchachos. Ahora vamos a ver el número 12. Fides. Fides o fiel. Fides o fiel significa fiel, fe, confianza. Y ahí viene pues fidedigno, fidelísimo, fidelidad, entre otras más. Profesor, ¿qué significa fideicomiso? Voy a dejar mi herencia en fideicomiso. ¿Qué significa fideicomiso? Fide viene a ser entonces confianza o fidelidad. ¿Ya? Confianza o fidelidad. Comiso, aunque no lo creas, ¿qué cosa es comiso? Es una comisión. Efectivamente, es una comisión. O un grupo, una persona o un grupo de personas. Una persona o un grupo de personas a las cuales le voy a depositar mi confianza. Una comisión de personas o una persona a la cual le deposito mi confianza. Le deposito mi confianza. Eso se llama fideicomiso. Por ejemplo, supongamos, yo me voy al extranjero, ya me jubilé, ya no quiero saber nada del Perú, quiero pasar ya hacia adelante mi vida lejos, y supongamos tenga propiedades, tenga casas y tenga negocios, y quiero dejarle eso, supongamos, qué sé yo, a mi hijo, a mi sobrino, pero todavía son chiquitos, son menores de edad. Entonces, ¿qué hago yo? Veo una persona de confianza, una o un grupo de personas de confianza, y les doy a ellas para que administren hasta que ellos sean de mayor edad, y les pasan luego, ¿no? Entonces ahí hay todo un triángulo del que da los bienes, el que recibe temporalmente, lo administra, y el que finalmente va a recibir en un futuro. Hay toda una teoría ahí, ¿no? Ese es el fideicomiso. Ya, muchachos, entonces continuamos. A ver, seguimos. Filaxia. Acá hay mucho que hablar en filaxia. Filaxia significa algo así como protección. Significa algo así como prevención. Alguien que te cuida. Guardián también significa filaxia. Protección, vigilancia, cuidado. Filaxia. Por ejemplo, ustedes seguro alguna vez han escuchado, ¿no? El dentista, el odontólogo te dice, ¿sabe qué? Véngase tal día para hacer la profilaxis. Profesor, ¿qué es profilaxis? Ya facilito. Si filaxia es cuidado, protección, pro significa antes de. Entonces, profilaxis significa que va a hacer todos los cuidados posibles para evitar prevenir una enfermedad como por ejemplo la caries.
la cepillada de dientes es importante como profilaxis para evitar la caries. El uso del hilo dental también es un medio profiláctico. El uso, por ejemplo, también de flúor para evitar la caries dental. Eso es profilaxis. Pro significa anticiparse. Filaxis significa cuidado, protección, prevención. No se olviden. Profesor, yo he escuchado hablar sobre anafilaxia. Anafilaxia. ¿Qué significa, profesor, anafilaxia? A ver, le voy a hacer acá en un esquemita una diferencia importante entre profilaxis, un tipo de profilaxis y un tipo de anafilaxis. Miren, a ver, una vacuna. ¿Cómo funciona, profesor, una vacuna? Mira atención acá, una pequeña clasita así rapidito nada más ya. En una vacuna a la persona le van a inocular por primera vez, miren, por primera vez le van a inocular a una parte del virus o una parte de la bacteria, ¿ya? Entonces, le van a inocular, digamos, un pequeño extracto del patógeno. Profesor, ¿quién es el patógeno? El virus o la bacteria del cual yo quiero justamente vacunar. Le inyecto. ¿Ya? ¿Qué pasa luego, profesor? Esta persona desarrolla defensas, anticuerpos. Y cuando en una segunda oportunidad, o sea, después de un tiempo, ¿ya? Esta persona que desarrolla defensas, que son los anticuerpos. Entonces, cuando en una segunda vez ya entra el patógeno verdadero, que es la bacteria o el virus que está en el entorno, el patógeno ya normal, digamos, entra. ¿Qué va a pasar, profesor, al entrar? ¿Va a desarrollar la enfermedad? No desarrolla la enfermedad. O lo desarrolla muy levemente, ¿eh? No desarrolla la enfermedad o lo hace muy leve. Así funciona la vacuna, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que hacen es te inyectan la pared celular de la bacteria, la cápside del virus, te inyectan un pedacito de lo que es el germen, como para que lo conozcas con tiempo y tu organismo se vaya preparando. Cosa que si una segunda vez, un año después, 6 meses después, te visita ya ese germen completo con toda su virulencia, tu organismo ya lo conoció la vez pasada, está preparado, ya tiene defensa contra ese germen y lo aniquila la entrada y tú ganas la batalla y no te enfermas. Entonces la vacuna funciona como un profiláctico, ¿no? Pro, porque te protege. No, pro, porque se anticipa. Profilaxis. Protección, se anticipa mediante la protección. Eso es profilaxis o profilaxia. Igual, ya profilaxis y profilaxia. Ya. Hasta acá, digamos, no hay mucho que discutir. El detalle, muchachos, viene acá. Mira atención acá, a continuación. Los estudiosos se dieron cuenta de que hay otro caso muy particular. Miren, esta persona, miren, por primera vez, voy a dar un caso puntual, ¿ya? Por primera vez, se le aplica una inyección de penicilina, ¿ya? Una inyección de penicilina. Ajá, ¿ya? Esta persona, digamos, no sufrió nada, no se arregló nada, ¿no? Normal, para una infección que tenía, ¿no? Pasó un tiempo y vino otra vez al hospital y se le inyecta por segunda vez. Otra vez una dosis de penicilina. Entonces, los fisiólogos pensaron en un principio que cuando se le agrega por segunda vez una penicilina o de repente, supongamos que sea ya otro caso también, un veneno de una serpiente o de un insecto, ¿ya? Si te inyectan por segunda vez, los fisiólogos pensaron pues que tú ya desarrollarías defensa contra el veneno de la penicilina, entonces en esta segunda vez también no tendrías ningún tipo de enfermedad, supongamos el caso de que sea veneno, ¿no? Pero no es así. En este otro caso, la persona desarrolla, acá tú desarrollas, ¿ya? Una serie de sintomatologías
graves que te puede llevar inclusive a la muerte, como vemos acá. Ojos hinchados, labios hinchados, ronchas, edema de glotis, que te puedes morir de una asfixia. Pero ¿cómo es posible? Yo pensaba que en la segunda vez ya tú estabas protegido, pero acá al contrario. Entonces hay que ponerle un nuevo nombre a este tipo de reacción. Una reacción contraria. Y por eso surge, muchachos, este prefijo llamado anafilaxia. ¿Qué significa ana? Ana tiene muchos significados. Ana significa de arriba abajo, ana significa repetición, y ana también, recuerden, significa algo contrario, contrariedad. Por ejemplo, anacronismo, contradicción en el tiempo, contrariedad. Entonces, anafilaxia significa desarrollar una reacción contraria a la protección. En lugar de protegerte, como si fuera una vacuna, te origina una reacción contraria que te puede causar la muerte. Por eso le pusieron, muchachos, anafilaxia. Bien, entonces, revisen bien estos dos nombres para que sepan la diferencia, que son antónimos, son antónimos relativos. Anafilaxia y profilaxia. Continuamos, muchachos, ahora entonces, a ver, vamos a revisar a continuación un grupito de palabras que a veces les puede originar confusión. Filius es el étimo original, filius, que significa hijo. Pero en el latín ya se cambia el étimo original. Raras veces encuentras filius, encuentras ya fili. Encuentras el étimo cambiado. ¿Qué significa, profesor? Filius significa hijo. Una familia se llama filial cuando solamente está conformada por los hijos. Filias. ¿Qué filiación tiene usted con el Señor? Se refiere a que quiere saber si eres el hijo o eres el hijastro, ¿no? ¿Qué filiación? Ya, entonces, eso es fili, muchachos, hijo. Por ejemplo, ¿qué significa, muchachos, filicidio? Filicidio. Sidio es matar al hijo. Filicidio significa matar al hijo. En la Biblia hay muchas pruebas de filicidio para matar al hijo. ¿Qué significa, profesor? Filial, dijimos. No, filial. Filial significa relacionado a un hijo. Esta es una empresa principal. Esta empresa tiene otras sucursales o hijos pequeños en diferentes lugares. ¿Cómo le llaman? Filial. ¿Se escucha eso o no? Filial en tal lugar. Sinónimo de filial, hijos, son los hijos pequeños. Ya, es lo mismo, no se olviden, muchachos. Continuamos a ver. Filo o folio. Filon o folio significa hoja. Filum o folio significa hoja. Vamos a ver, jóvenes, los ejemplos. Anisófila. Esta es una planta anisófila. Iso significa igual. An significa lo contrario, opuesto, negación. Negación del igual. ¿Qué significará aniso? Desigual. Desigual. Anisófila significa una planta que tiene hojas desiguales, hojas diferentes. Anisófila. No olvidar, hojas diferentes. Anisófila. Profesor, ¿qué significa animal filófago? Facilito, muchachos, filófago. Filo, hoja. Fago, comer. Come hojas. Filófago. ¿Y por qué se le llama, jóvenes, portafolio? Folio. Folio es hojas. Pásame los folios. Y ya la casualidad que estas hojas son hechas de celulosa, la cual está formada en la corteza de los árboles. Portafolio, algo para portar las hojas. ¿Ya? Bien, continuamos con filo. Con F, perdón. Ahora vamos a ver filos. Filos. Filo significa atracción, afinidad, amor, amante, filos. Este es un adjetivo muy, muy usado, que tienen ustedes que conocerlo. ¿Qué significa, profesor? ¿Qué es un filántropo? Antropo, muy bien, jovencitos, antropos significa hombre, ser humano, no hombre varón, sino ser humano. Filántropo es aquel que tiene estima, tiene amor, cariño, afinidad a la especie humana. Los que hacen el bien, se preocupan por la especie humana, se preocupan por los humanos que están en desgracia, en catástrofes. Son los filántropos, los que hacen ayuda social. Eso significa filantropía. ¿Ya? Filantropía. En la antigua Grecia, los famosos filósofos. Filo, afinidad, cariño, ser amante. Sofos, Sofía, sabiduría. Amante de la sabiduría. ¿Ya? Amante de la sabiduría. A ver, ayúdeme acá. Te voy a dejar esta tareita por 5 segundos, 10 segundos.
Filoneísmo. A ver, ¿qué creen jóvenes que significará filoneísmo? Filoneísmo. Filo, afinidad, cariño, amor, muy bien. Y neísmo, a ver, ¿alguien adivinó o no? ¿Alguien adivinó? Viene de neo, que significa nuevo. Ajá, nuevo. Entonces, filoneísmo viene a ser, digamos, el amor, el apego por las cosas nuevas. Por las cosas nuevas, ahí quieres, te gustan cosas nuevas. Eso es filoneísmo. Hay plantas, esto también recuerdo que lo hemos comentado en algunos momentos, hay plantas que para esparcir su semilla necesitan de viento. El viento les ayuda a que sus semillas se pasan. Por eso que esas plantas están en lugares donde hay mucho viento. Tienen cierta afinidad por esa forma de reproducción. Por eso le llaman anemófilas. No olviden, jóvenes, que anemos significa viento. Anemo significa viento y filo significa afinidad. Afinidad, amor, cariño. ¿Qué creen que significará necrofilia? El sufijo filia tiene hoy un montón de ejemplos, ¿ya? Necro significa cadáver o muerto. Necro, cadáver o algo que está muerto. ¿Qué significa, profesor? Entonces la necrofilia significa afinidad, amor, que es algo patológico. Filia ya es algo patológico, son las patologías hacia los muertos. Eso es entonces necrofilia. Filum, hilo, filamento, algo delgado. Filum, por ejemplo, si el pulso se ve muy fino, muy delgadito, se dice tiene un pulso filiforme. Si una planta, por ejemplo, tiene tallos delgaditos como hilos, los tallos de esa planta, como ustedes ven en la imagen, son filiformes, forma de hilo, formas delgadas. Si, por ejemplo, en la lengua, las papilas, ¿qué son, profesor, las papilas? Son las elevaciones que hay en la lengua para percibir mejor el gusto. Son papilas delgaditas como hilos, se llaman papilas, pues no, miren, filiformes. Esa es una lengua de gato. La lengua del gato al microscopio tiene elevaciones muy delgaditas como hilos y se llaman papilas filiformes. Fili, hilo, forme, forma de hilo. Por ejemplo, existen también otros casos, aves o insectos que tienen las patas delgaditas como hilos, como ven en la imagen. Filitarsos, animales filitarsos. Tarsos significa miembro inferior. Tarso significa miembro y fili significará largos y finos. Miembros inferiores largos y finos. Ahora, tú en este momento te has puesto a analizar, seguro que puede haber alguna confusión, ¿no? Puede haber una confusión porque hemos visto filo, fili, filos, filum. Profesor, ya me confundí. El detalle es que tenemos cuatro étimos que se escriben de una forma muy similar, que pueden a veces escribirse con sus derivaciones al final idénticas, que significan distinto. Todo va a depender, muchachos, del contexto. A ver, hagamos una pequeña revisión, ¿ya? A ver, hace rato hemos visto, por ejemplo, miren, filis. Filiación, hágame recordar, filiación, ¿qué significa? Hijo. Filicidio, matar al hijo. Filis o fili, porque en realidad en las oraciones tú la encuentras más como fili, no la encuentras como filis. Fili es hijo. ¿Qué más hemos visto, muchachos? Hemos visto también nosotros acá filo. Filo, ¿qué significa? Hoja. Hoja. Por ejemplo, filoide. ¿Qué significa filoide? Algo parecido a una hoja. Pero también hemos visto nosotros folio, que también significa hoja. Mira, entonces, filo o folio también significa hoja. Además, hemos visto nosotros filos, como filosofía, amor a la sabiduría. ¿Qué significa amor, atracción? Filos. Pero tiene una derivación que es filia. Aunque filia más se usa para amor o afinidad excesiva, exagerada, sobre todo patológica. Y también, jóvenes, hemos visto nosotros fili, que significa hilo, delgado como un hilo, como las papilas filiformes de la lengua, como filitarso. Entonces, bien, si ustedes analizan, muchachos, miren, fili, hijo, fili, delgado. Entonces, tú vas a encontrar a veces oraciones con fili y tienes que
determinar en el contexto si se refiere a hijo o si se refiere a delgado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siempre se encuentran filis, fili y fili. Entonces, estos dos puede llevar a una confusión en algunos momentos. O también acá, filo y filos. Filo es hoja. Anisófila. Dijimos, anisófila, filoide, filo. Y filos es amor. Pero no siempre encuentras filos con S, a veces le encuentras filo sin S y te puede confundir. Porque vas a pensar que es hoja. No siempre lo encuentras con S. Entonces, es cierto, miren, esta cuaterna de étimos puede llevar a confusión, pero lo bueno es que cuando tú practicas mucho las palabras, el panorama se va aclarando y ya no vas a confundirte porque tienes que analizar en el contexto de lo que te están preguntando. Continuamos entonces, muchachitos. Vamos a la 18. Fisio. Fisio es naturaleza. Fisio, profesor, ¿qué cosa es la naturaleza? La naturaleza es todo lo que nos rodea, donde o en la cual no ha intervenido la mano del hombre. El agua, los ríos, los bosques, es naturaleza. El edificio no, porque el hombre lo ha hecho. El celular no. La computadora no, porque el hombre lo ha hecho. La naturaleza es todo lo que existe alrededor, ¿ya? Donde no ha intervenido la mano del hombre. Eso, muchachos, es naturaleza. Entonces, ¿qué significa, profesor? Fisiología. Hay un curso en la universidad que se llama Fisiología Humana. Fisiología Humana. ¿Qué significa fisiología? Fisio es naturaleza. O también significa algo natural. Natural o naturaleza. Logos es estudio o tratado. Entonces, ¿qué significa fisiología? Es el estudio natural o normal. Por ejemplo, si es fisiología humana, es el estudio de la forma natural, cómo funciona el organismo, en este caso humano. Por ejemplo, en la fisiología, tú estudias cómo la persona respira. ¿Respira, profesor, con respirador artificial? No, eso estudia la fisiología. Respira de forma normal. Tú estudias cómo el intestino funciona de forma normal. Tú estudias cómo se forma de manera normal la orina. No estudias en la fisiología qué sucede en el cuerpo humano en la diabetes, porque no es natural. La diabetes es artificial, porque es producto ya de la contaminación, sobre todo de los malos hábitos alimenticios. No estudias, por ejemplo, la hipertensión, porque no es natural. En la fisiología se estudia lo natural del cuerpo humano, sin intervención de factores externos o de enfermedades genéticas. Eso es, muchachos, la fisiología. Profesor, ¿qué cosa es la fisioterapia? Yo he escuchado que hay una especialidad que se llama la fisioterapia. Fisio es algo natural. Terapia es tratamiento o curación. Tratamiento o curación. Entonces, fisioterapia es tratar las enfermedades de forma natural, sin participación de cosas artificiales. O sea, no usa nada de fármacos, no usa nada de cirugía, nada que tenga que ver con lo creado por el humano. ¿Qué se usa en la fisioterapia? Tratamiento con agua, tratamiento con calor, con rayos del sol, tratamiento de buena respiración, masajes, tratamientos kinestésicos, todo de forma natural. De eso, muchachos, se encarga entonces la fisioterapia. No se olviden, fisioterapia. Fisio es entonces algo natural. Profesor, ¿qué es la fisiognomía? Fisiognomía. Fisio, nuevamente por acá, muchachos. Fisio significa algo natural. Natural. Gnomos. ¿Se acuerdan qué significa gnomos? Conocimiento. Gnomos significa conocimiento. ¿Qué cosa es la fisiognomía? El conocimiento, miren, el conocimiento de la naturaleza de una persona. ¿Cómo así, profesor? Un poquito más en detalle, ¿no? O sea, mediante la fisiognomía, nosotros conocemos la naturaleza de la persona sin necesidad de haberla tratado. En esta pseudociencia, porque en el fondo es una pseudociencia, no es una ciencia, se analiza el rostro de las personas y viendo el rostro de las personas se determina cómo es su carácter, cómo es su conducta, cómo es la persona de forma natural. O sea, mediante el estudio del rostro se intenta conocer, se conoce
la naturaleza de la persona. Eso es la fisiognomía. A veces lo escriben con G, a veces lo escriben sin G. ¿Ya? Entonces no olvidar. Este sí es facilito, ¿eh? Este es facilito. Fito. Fito es planta. Fitosalud, fitonatura, fitoterapias, fitohormonas. Todo lo que sea fito, muchachos, es entonces vegetal, planta. Entonces, no confundir acá, no confundir fito con fico. Ahorita vamos a aclarar. Es bueno siempre remarcar para estar acá nosotros prevenidos ante algunas preguntas que causen cierta confusión. Entonces, miren, muchachos, fico es alga. Muy bien. Y fito es planta. Fito. La ficología estudia las algas. La fitología estudia los vegetales. Por ejemplo, ¿qué será, profesor? La ficocianina. La ficocianina, cian, es el pigmento azul de las algas. Ficocianina. ¿Qué será, profesor? La ficoeritrina es el pigmento rojo, eritro rojo de las algas. Ya, fico, ¿eh? Mientras que fito se refiere a plantas. Por ejemplo, que estudia la fitología. Fito es el estudio de las plantas, sinónimo, botánica. ¿Qué es el fitoplancton? El fitoplancton, fito viene a ser plantas. Acá sí, esta parte es interesante su descripción. ¿Qué es, profesor, plancton? Plancton, según el étimo plancton, significa algo errante, algo que deambula, algo que se mueve. El plancton se refiere a cualquier organismo chiquitito que hay en el mar que se mueve por todos lados, que las olas, que el oleaje lo mueve por todos lados. Un pez no es plancton porque el pez se mueve como él quiere, en contra de la corriente o a favor de la corriente. El pez se mueve como él quiere, pero este no. Estos chiquititos se mueven conforme sigue la dirección de la corriente. Eso es plancton. Entonces, ¿qué será fitoplancton? Plantas, aparentemente plantas que se mueven de forma errante conforme lo indica la ola del mar. Pero hoy día, antes se pensaban que eran plantas, hoy día sabemos que el fitoplancton son algas, son pequeñas algas. El nombre correcto debe ser ficoplancton, pero ya se quedó como fitoplancton. Pero ojo, hoy en día sabemos que son algas, no son plantas. En el fondo del mar no encontramos nosotros plantas, encontramos algas. Lo que pasa es que años atrás, las algas estaban incluidas dentro del grupo de las plantas. Por eso han quedado algunos nombres antiguos todavía describiendo de esa manera, ¿no? Talofitas. ¿Qué es, profesor, una talofita? Talo viene de talo. Fito viene de planta, pero talo es algo parecido al tallo. Parecido al tallo. ¿Qué significa, profesor, talofitas? Significa plantas que tienen algo parecido a un tallo. Antiguamente existía este grupo, talofitas, que estaban incluidos las algas, los hongos, pero hoy día ya no existen porque las algas están dentro del grupo de los protistas y los hongos dentro de los fungi. Pero antiguamente se hablaba mucho de las talofitas. 20. Flagel. Flagel significa látigo. Por ejemplo, esas células tienen 1 o 2 látigos para moverse. Eso es flagel y esos látigos se denominan flagelos. Y por eso cuando alguien castiga con látigo se llama flagelar. O decimos, es el flagelo de la humanidad. Una bacteria, virus, epidemia que ha castigado a la humanidad. Fleb, este facilito, fleb. Fleb significa vena. Fleb. Por ejemplo, muchachos, flebitis es una inflamación a la vena. Flebitis y inflamación a la vena. Profesor, ¿qué es un flebolito? Lito, muchachos, es una piedra. Ya sabemos nosotros, lito es una piedra. Fleb significa vena. Profesor, o sea que flebolito son piedras que aparecen en las venas. Es difícil que haya una piedra en las venas. Flebolito se define como calcificaciones, calcio es mineral, en las venas, generalmente por acúmulo de coágulos. Los coágulos se acumulan, se calcifican y se ve como unas piedritas de calcio en las venas. Flebolitos. ¿Saben cómo se llama, por ejemplo, este zancudito que transmite la verruga peruana? Mire, se llama Flebotomus verrucarum. El zancudito que transmite la verruga se llama Flebotomus verrucarum. Flebo, venas. Tomo, corte. Corta las venas. Tomo, corte. Ah, por eso es ese nombre, ¿no? Fluvio, 22. Fluvio es río. Otra vez significa fluir.
Fluvial relativo a los ríos. Efluvio significa algo que sale, emana hacia afuera. Y no confundir, muchachos, fluvial se refiere a los ríos, mientras que pluvial se refiere a las lluvias. El fluviómetro mide el nivel de los ríos. El pluviómetro mide la cantidad de agua que cae en la lluvia. No confundir, muchachos, esos nombres. Fobos, miedo extremos, o fobia. Aclofobia, miedo a la oscuridad, igual que nictofobia. Vamos a más adelante un grupo de todas las fobias. Fono, sonido. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver algunos casos especiales. Megáfono, mega, amplio, algo que amplíe el sonido. Fono, sonido, mega, amplía el sonido, megáfono. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron teléfono? A ver, ayúdenme con esto. Teléfono, ¿qué significa, muchachos, tele? Tele significa lejos, a distancia, muy bien. Por eso que televisión es ver algo que está a distancia. Si tú hablas con alguien, que eso es una proeza en todos los inventos que existieron durante la historia de la humanidad. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estás hablando? Con alguien que está en España. Estás hablando, estás escuchando un sonido de alguien que está lejos. Para eso existe el teléfono. Sonidos de lejos. Sonidos de lejos. La famosa fonomímica que una vez han hecho de repente ustedes en su colegio, ¿no? Mímica significa imitar. Fono, mediante sonidos. La persona mueve la boca y ponen ahí una canción o ponen a alguien que habla y la persona solamente mueve la boca haciendo mímica del sonido. Fonomímica. Y cuando ustedes estudian, jóvenes, en comunicación, van a hablar sobre los alófonos. Por ejemplo, el fonema D se puede pronunciar de dos maneras. Tiene un alófono oclusivo y un alófono aproximante. Por ejemplo, mire, si yo digo dado, esta palabra dado, este D, esta primera D y esta segunda D suenan distintos. La primera D de dado es una D oclusiva. Yo no puedo sacar aire. Y la segunda D, dado, en la do, sí puedo botar aire. Entonces, vemos nosotros que la letra D tiene sonidos, tiene otro sonido distinto al primero. ¿Recuerdan qué significa halo? Halo significa otro, diferente. Alófono significará dos sonidos diferentes, sonidos diferentes, u otro sonido, oclusivo y aproximante. Esto para que tengan ya más o menos ustedes lo que significa halo y lo que significa fonos, como un repasito, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, fotoluz. ¿Quién no recuerda que fotoluz? Fotosíntesis. Síntesis, por si no lo sabían, significa fabricación. Fabricación. Profesor, ¿qué significa fotosíntesis? Que voy a fabricar algo a través de la luz. Las plantas fabrican sus carbohidratos, sus moléculas orgánicas a través de la luz. Por eso se dice que hacen fotosíntesis. Profesor, ¿qué significa tropismo? Tropismo, foto, acá falta una T, tropismo, significa afinidad. Afinidad o desarrollo. Fototropismo, entonces, muchachos, significa que las plantas tienen afinidad por el sol. Y ven ustedes, en esta especie de planta está en la oscuridad, pero saca su tallo buscando el sol. Eso se llama, jóvenes, fototropismo. Existe una zona del mar donde llega la luz y otra donde es oscura, negro 100%. No crean ustedes que la luz llega hasta el fondo, ¿ah? Más o menos hasta unos 200 metros llega la luz. Y esa zona se llama la zona eufótica. Eu significa normal o bien. Fotoluz, la zona donde le llega una buena luz o una luz normal. Esa es la zona, muchachos, eufótica. Continuamos a ver. Ya, a ver, estamos ya casi por acabar. Frangir significa quebrar, desobedecer. Frangir. Frangible, algo que es quebrable, que es fácilmente de romper. Infringir significa hacia adentro. Quebrarlo desde adentro, infringir. Infringir, quebrar desde adentro. Infringir una norma, por ejemplo, ¿no? Frater, hermanos. Fraternidad. Vamos a hacer una reunión de confraternidad. Sinónimo de hermandad. Fratricidio en la Biblia, ¿no? Asesinar, sidio. Fratir, hermano. Asesinar al hermano. Fratricidio. Freno. Freno significa mente, cerebro. Por ejemplo, vamos a ver unos casos especiales. Frenopatía. Bueno, ahí se alteró la imagen. ¿Qué creen, muchachos, significa frenopatía? Patía significa enfermedad. Freno, mente. Es una enfermedad de la mente o del cerebro. Frenopatía. ¿Ya? Antiguamente se llamaba así, ¿a quién? A la psiquiatría. Sinónimo de frenopatía. Freno es mente, cerebro.
Hipatía es enfermedad del cerebro. Hoy día, ¿cómo se le llama? Hoy día se le llama psiquiatría. Hoy día se le llama, muchachos, psiquiatría. Oligofrenia. Oligo es poco. Frenia, mente. Poca mente. Significado, retraso mental. Los niños con síndrome de Down, por ejemplo, tienen oligofrenia. O sea, tienen retraso mental o poca mente, entre comillas, ¿no? Profesor, ¿qué significa la palabra esquizo? Esquizo significa dividir en dos. Esquizo, o sea, dividir en dos. Frenia, mente. La mente dividida en dos. La persona con esquizofrenia tiene la mente partida. Porque está normal y luego está loca. Está normal y está loca. Eso significa esquizofrenia. No se olviden, muchachos, que esquizo significa dividir en dos. O dividir en dos. Frictus, frotar o fregar. Frictus. Por ejemplo, dentífrico. Dentífrico. Frico, frotar. Algo para frotar los dientes. La pasta dental es un dentífrico. Frígidos o gélidos. Frío o hielo. Frigidísimo, frígida. Una mujer fría, frígida. Gélido, congelado. Sus nombres muy conocidos. Por ejemplo, ¿qué significa frigorífico? Un camión frigorífico. Significa frío. Frigor, frío. Este fi viene de facer. Facer. Hacer. Un frigorífico es aquel que hace que el ambiente esté frío. Es un ejemplo, una refrigeradora, es un frigorífico. Un camión frigorífico es un camión que es como una congeladora, que hace que lo que está dentro se mantenga frío. Frigo, frigor y fico, ahí hay un interfijo que es facer, que es hacer el ambiente frío. Pero obviamente por metátesis ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? Que ahorita no es bueno explicarlo porque es muy confuso. Y cerramos con este último que es frugi, facilito. Frugi es fruto. Frugifruto. Frugiforme, forma de fruto. Frugívoro, comer fruto. Boro. Frugívoro, comer fruto, ¿no? Frugífero, ¿se acuerdan que significa feroforos? Llevar o tener consigo. Muy bien. Frugívoro significa, frugífero significa llevar frutos o tener consigo frutos. Bien, muchachos, nos vemos en la siguiente letra G la próxima sesión.